Yo te voy a pedir, iglesia, que tú abras tu Biblia allí en el Evangelio según San Mateo, que busques el capítulo 8 y que vayas al versículo 23, Mateo capítulo 8, versículo 23. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú algo vas a hacer, Padre. Y aún, Señor, sabemos que algo estás haciendo, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos que en esta noche han venido a tu casa, Señor. Por aquel que en esta noche clama, por aquel que en esta noche dice, Señor, ayúdame. Por aquel que en esta noche, Señor, ha venido con un pedido especial. Hoy yo te pido, Señor, que tú puedas responder a ese pedido, Señor. Que hoy pueda ser un amén, que hoy pueda ser un milagro hecho realidad, Señor. En esta noche soltamos, Señor, y enviamos una palabra para que aún a la distancia, Señor, tú puedas obrar, tú puedas abrir puertas, Señor, que se habían cerrado. Y por qué no, Padre, también cerrar puertas, Señor, que se habían abierto en nuestra vida, Señor. Puerta de distracciones, Señor, puertas de engaño. Ciérralas en esta noche, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, háblanos en esta noche, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos un mensaje, Señor, el cual es capaz de cambiar, Señor, una vida entera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dice, mire, iglesia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Tiene como título esta palabra: Jesús calma la tempestad. Diga conmigo: el Señor va a calmar aquella tempestad que se ha levantado en mi vida. Todos estamos bien, amén. Iglesia, en esta noche el Señor va a calmar aquella tempestad que se ha levantado allí en su vida. Aquella tormenta impetuosa que sin darte aviso un día llegó y comenzó a golpear a tu barca. Y dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía, iglesia? Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Levante la mano y diga: yo tengo al Maestro en mi vida. Yo tengo al Maestro en mi barca. Pero escucha, iglesia, usted viene a la casa de Dios, usted viene a este lugar y usted tiene a Jesús en su vida. Un día, ¿por qué no?, hizo una oración. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Y usted en ese momento dijo: sí, yo lo voy a recibir. Levantó una oración y el Señor llegó a tu vida, iglesia. Pero escuche esto, cuenta la palabra de Dios que los discípulos estaban en el mismo lugar en el cual Jesús se encontraba. Y de repente, de pronto, sin previo aviso, una tempestad se levantó en contra de los discípulos, en contra de esa barca. ¿Y Jesús estaba con ellos? Amén. Pero ¿cómo estaba Jesús, iglesia? Estaba dormido. Hay gente que viene a la iglesia, pero todavía no ha despertado a su Jesús. Hay gente que viene a este lugar, iglesia, pero todavía tiene a Jesús dormido. Y no porque Él duerma, sino porque tú todavía no lo has despertado. Ellos se levantaron en el momento de angustia y le dijeron: Señor, pronto levántate, que vamos a perecer. Hay gente que ve que su barca se está yendo a la deriva, pero no se levantan en oración y no levantan una adoración a Él. Nos llaman la atención del Maestro. Él está en tu vida, iglesia, pero no lo puedes tener dormido en ella. Él está en tu vida, pero tú tienes que acudir a Él para que Él pueda hacer algo nuevo en ella. Él quiere hacer algo nuevo en su vida. Pero clama a mí
y yo te responderé, dice la palabra. Primero tiene que clamar para que el maestro pueda responder, iglesia. Él está, pero necesitas que tú abras tu boca y le digas: Señor, yo necesito que acudas en mi ayuda. Yo necesito que me levantes, Señor. Yo necesito que estos vientos que han venido a mi vida sean calmados. Escuche esto: cuando usted se dispone a buscar de Él, Él dejará que tú le encuentres y acudirá a tu ayuda. Los discípulos dijeron: Señor, levántate. E inmediatamente Él se puso de pie, iglesia. Se levantó y calmó a la tempestad. Jesús está en tu corazón, pero tienes que ponerlo en obra. Pastor, pero yo no lo veo a Jesús. Él está en tu vida, iglesia. Él está en la mía. Pero Él está para hacer algo en tu corazón, más allá de lo que ya hizo, porque Él ya lo dio todo. Pero Él quiere que tengas una vida en plenitud. Él quiere que tus días sean diferentes, pero tienes que acudir a su encuentro. Diga conmigo: tengo que llamar la atención de Jesús. Hay gente que viene a la iglesia y conoce de Jesús, pero escuche bien esto. Yo quiero que usted haga un ejercicio mental y quiero que piense cuál fue el momento en el cual usted tuvo un encuentro con Jesús. Piénselo bien. Venir a la iglesia no significa que usted tenga un encuentro con Jesús. Arrodillarse a orar en su casa no significa que usted ha tenido un encuentro con Jesús. Hay gente, iglesia, que pasa años en el camino de Dios, pero nunca ha tenido un encuentro con el Maestro. Incluso su vida se termina, pero nunca le conocieron realmente. Ese encuentro nunca se consumó. Pero pastor, el Señor obró en un milagro en mi vida. Cuando yo necesitaba de Él, Él me levantó. Él hizo un milagro en mi vida. ¿Cómo no voy a tener un encuentro con Él? Ahora vamos a la palabra. La mujer del flujo de sangre dice que corrió, tocó el borde del manto de Jesús. Pero ¿qué más sabe de esa mujer, iglesia? Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿estaba ella? Seguramente no, porque la palabra dice que todos lo habían abandonado. Tan solo Juan estuvo a su lado. ¿A dónde estaba el ciego Bartimeo, que clamando una orilla decía: Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David? Bartimeo recibió milagro. Tuvo allí un momento al lado de Jesús. Un milagro llegó a su vida. Pero ¿sabe qué, iglesia? Para mí que Bartimeo no tuvo un encuentro con Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, no te voy a decir que tu vida va a cambiar. Lo que sí te voy a decir es que usted cambiará. Usted será otra persona. Vivió años en la iglesia, en el camino de Dios, pero resulta que tu vida sigue siendo la misma. Dios no cambiará tu vida. A tu vida la tienes que cambiar tú. Pero si no lo tienes a Él, tu vida seguirá siendo la misma. Usted ve personas que quizás vienen a la iglesia y ¿por qué no en este lugar te saludan? Usted que viene de otro lugar y tiene vecinos también que viven acá en la zona, y por ahí en la iglesia levantamos una adoración, una alabanza, un grito de júbilo, pero en la casa levantamos otro grito. En la casa levantamos otro tipo de palabra. ¿Y sabe por qué pasa eso, iglesia? Porque todavía no tuvieron un encuentro con Jesús. Su vida sigue siendo la misma, porque Jesús todavía no llegó. Tienes que tener un encuentro con Él. Pero es que, pastor, yo sé de la Biblia. Me he leído la Biblia, quizás más que usted. Conozco versículos. He visto el poder de Dios. Pero ¿estás seguro que has tenido un encuentro con Él? Pregunta: ¿usted está seguro que ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Usted está seguro que usted ha tenido un encuentro con Él?
¿Sabe cómo estar seguro si tuvo un encuentro con Él? Los encuentros con Jesús te marcan. Los encuentros con Él van a cambiar tu manera de pensar. Vas a ser otro. Tu vida quizás desde ese momento en adelante, ¿sabe qué? Puede seguir siendo la misma, pero tú ya no serás la misma persona. Y de esa manera tu vida tiene que comenzar a cambiar, iglesia. ¿Sabe por qué tanta gente congrega años en una iglesia y de la noche a la mañana no congrega más y la ve afuera peor que antes de haber conocido de Dios? Porque vinieron durante años, escucharon palabras, recibieron milagros, pero nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Lo que cambiará tu vida, lo que te sellará como un hijo de Dios, lo que te cambiará de una vez y para siempre, será un encuentro con Él, iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿tuviste un encuentro con Él? ¿Te acuerdas cuál fue el momento en el cual comenzaste a ser otra persona? La mujer de flujo de sangre recibió milagro, pero no lo siguió a Jesús. El ciego Bartimeo recibió milagro, pero con su milagro y todo, en el momento de la crucifixión no estuvo en ese lugar. Jairo y su hija, que fue resucitada, ¿a dónde estuvo la niña? ¿A dónde estuvo el padre que cuando necesitó fue a Jesús? Pero cuando Jesús necesitaba de él, en ese momento él ya no estaba. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tener milagros no te indica que tuviste un encuentro con Él. El sol sale para todos, para los buenos y para los malos. Él nos bendice, mire, a todos, a los que estamos acá adentro y a los de afuera también. Pero quizás estás adentro y Jesús está durmiendo. Quizás estás adentro y todavía no tuviste un encuentro con Él. Usted sabrá en qué momento su vida comenzó a ser transformada. Usted sabrá en qué momento usted comenzó a ser una nueva persona. Porque cuando tienes un encuentro con Él, no te puedes olvidar. Porque cuando tienes un encuentro con Él, desde ese momento tú te conviertes en un nuevo hombre, en una nueva persona. Pastor, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo luchando tanto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía le falta tener un encuentro con Él. Cuando Él llega, Él cambia todo. Cuando Él llega, las cosas tienen que ser transformadas. Si no has tenido un encuentro con Él, en esta noche usted tiene que anhelar salir de este lugar con un Jesús despierto, teniendo un encuentro verdadero, auténtico, genuino con Él. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9 relata una historia muy conocida, iglesia. Relata la conversión de una persona llamada Saulo. Saulo se convirtió en un hijo de Dios. Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Prácticamente lo escribió él solo, iglesia. Pero ¿sabe lo que era Pablo? Pablo antes se llamaba Saulo. Era un asesino, era un secuestrador, era una persona que hacía lo malo. Pero dice que una vez, iglesia, un día, ¿por qué no un día como este? Porque hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu día, puede ser tu noche, iglesia. Un día él se levanta para hacer lo malo. ¿Y sabe lo que pasó? Dios ya tenía planes con él. Porque usted está acá, pero lo que usted no sabe es que Dios tiene planes con su vida. Hoy usted está acá, pero lo que no sabe es que usted está intentando escribir una historia, pero el Señor ya tiene el final de otra. Un día Saulo se levanta y pide cartas para perseguir cristianos, personas como usted y como yo, que no niegan a Jesús, sino que lo predican, sino que llevan su palabra. Pero dice que en medio de ese camino en el cual Saulo se dirigía a ese lugar,
Dice que él tuvo un encuentro primeramente con una luz que lo dejó ciego, pero también una voz que comenzó a hablar a su vida. Esa voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe lo que hizo Saulo? ¿Sabe lo que hizo el homicida? ¿Sabe lo que hizo el secuestrador? ¿Sabe lo que hizo la persona llena de odio, lleno de mal? En ese momento le dijo: Señor, dime qué tengo que hacer. El hombre se levantó de ese lugar, ciego, iglesia, no podía ver a causa de esa luz. Pero dice que inmediatamente Pablo fue otra persona. Ya no se llamaba Saulo, ahora pasó a llamarse Pablo. Pero ¿sabe qué más? A partir de ese momento, él nunca volvió a ser el mismo. Su vida en ese momento comenzó a cambiar. Pero ¿sabe por qué le digo su vida? Porque la palabra relata que más adelante el apóstol Pablo trabajaba haciendo redes. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted viene a la iglesia y muchas veces espera que su vida cambie de un día para el otro. Su vida de un día para el otro quizás no cambie, pero usted debe ser quien cambie su vida. Saulo en ese momento se levanta siendo otra persona. Hasta el nombre del Señor le cambió. Sus ideas eran otras. Ahora él ya no perseguía cristianos, ahora él era uno de ellos. Ese es un verdadero encuentro, iglesia. Cuando tú te encuentras con él y comienzas a ser una nueva persona, cuando tú te encuentras con él y tu mentalidad cambia. Si usted viene a la iglesia y sigue teniendo la misma mentalidad, déjeme decirle, y le pido perdón quizás, pero usted no ha tenido un encuentro con Dios. Si usted sale de este lugar, iglesia, y tu corazón sigue estando lleno de rencor, lleno de odio, no has tenido un encuentro con Jesús. Y a su nombre. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque cuando usted tiene un encuentro con Él, todo en tu mente y en tu corazón cambia de una vez y para siempre. Si todavía no hubo cambio, todavía te falta encuentro. Si todavía no hubo cambio, es porque todavía no te has encontrado con Él. Y la pregunta en esta noche es: ¿hasta cuándo vas a andar de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a tener a Jesús en tu corazón y en tu vida, pero lo vas a tener dormido? ¿Hasta cuándo vas a ser un conocedor de Él, un oidor de Él, pero quizás nunca hubo encuentro, iglesia? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue la hora? ¿Cuál fue el segundo y el instante preciso en el cual cambiaste de una vez y para siempre? Si eso te pasó, entonces tu vida cambió. Si eso te pasó, entonces sabrás el momento exacto. Pero si no te sucedió, iglesia, usted tiene que anhelarlo. Si todavía no te has encontrado con Él, usted tiene que decirle: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. ¿Por qué me cuesta tanto, pastor? Porque todavía no te has encontrado con Él. Pablo dejó cosas, dejó trabajo, dejó fortunas quizás, porque aparentemente tenía dinero. Pero ¿sabe qué? No le costó nada dejarlo. Así como cayó al piso, se levantó y su vida de ese momento en adelante comenzó a cambiar. Pero ¿sabe por qué pudo? Porque en ese momento él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Por qué no puedo cambiar, pastor? Porque te falta encuentro. ¿Por qué mi corazón sigue estando tan duro? Porque te falta encuentro, iglesia. ¿Por qué sigo viviendo la misma vida y no puedo avanzar?
Porque te falta encuentro, iglesia. Un encuentro que cambie tu vida de una vez y para siempre. Un encuentro que marque tu vida de una vez y para siempre. Y a su nombre. Entonces, hoy hay muchas personas en este lugar, pero no todas tienen el mismo nivel de conversión. Algunas llegaron y ¿sabe qué, iglesia? Quizás todavía no tienen a Jesús en su vida. Otros llegaron y Jesús está porque lo recibieron, pero está allí a un costado. Está como en Mateo, ¿se acuerda? Dormido allí en un lugar. ¿Y por qué no otros recibieron de Jesús, recibieron milagro, pero todavía no tuvieron encuentro? ¿Cuál de esos tres eres? O quizás puede ser un cuarto tipo de convertido. Puede ser una persona que un día llegó, recibió a Jesús en su corazón, lo utilizó porque el Señor lo bendijo, pero también tuvo un encuentro con Él. Yo quiero ser el número 4. Ese que ha llegado, que ha recibido, que lo ha recibido, pero que también tuvo un encuentro con Él, iglesia. Hoy tu vida puede cambiar de un momento y para siempre. Hoy tu vida puede cambiar, pero tienes que anhelar que Él pueda llegar a su vida. ¿Usted lo anhela? Si usted lo anhela, Él se dejará encontrar. Si usted le anhela, Él te marcará el camino para llegar a Él. Recuerde esto, los reyes cuando querían adorar al niño, sabían que iban a ser en un pequeño pueblo, pero no sabían el lugar exacto. Pero una estrella le marcó el camino, porque aquellos que le buscan, esos serán alumbrados. A esos se le marcará un camino, esos recibirán señales, esos tendrán dirección. Porque a los que lo buscan, Él se dejará encontrar con ellos. Y a su nombre. Oh, gloria a Dios. Saulo decía en el versículo 5: ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía. Pero dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, esto es una locura, iglesia. El que perseguía, ahora temeroso y temblando, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe por qué todavía no está ese temor, que es el principio de la sabiduría, el cual habla en Proverbios? Porque todavía no hubo encuentro, iglesia. Cuando hay encuentro, en ese momento todo comienza a cambiar. ¿Hace cuántos años que conoce de Dios? ¿Hace cuántos años quizás que por primera vez ha pisado una iglesia? Yo le quiero decir algo. Pueden pasar años y quizás llegues al último momento de tu vida sentado en una silla en una iglesia. Pero puedes llegar a ese momento sin tener un encuentro con Él. Pero hoy, si tú decides recibirlo en tu corazón, hoy eso puede cambiar, iglesia. Hoy puedes tener un encuentro con Él, pero tienes que anhelarlo. Tienes que decirle: Señor, me niego a vivir una vida como he vivido hasta este momento. Señor, me niego a seguir viviendo un evangelio tibio, un día para un lado, otro día para el otro. Aquellos que se convierten a Él, ¿y sabe qué? Aquellos que tienen un encuentro con Él, esos dejan de vivir un evangelio tibio. Saulo se levanta siendo un apóstol de Cristo y su vida cambia a partir de ese momento, iglesia. Al hombre lo azotaron, al hombre lo lastimaron, lo humillaron, pero él nunca se volvió atrás. Pastor, tengo ganas de volverme atrás porque tengo poca fuerza, pastor. ¿Está prohibido tener pocas fuerzas? No. Pero ¿sabe lo que sí debería estar prohibido y no deberías hacer bajo ningún punto de vista? Es volverse atrás, iglesia.
puede tener pocas fuerzas, puede ser que en algún momento hayas llorado de tristeza, puede ser que se hayan levantado cosas tremendas en contra de tu vida, pero escuche esto, no tiene que volverse atrás. La tormenta se puede levantar, pero usted tiene que seguir hacia adelante. La tormenta se puede levantar, pero si tú has tenido un encuentro con Él, vas a seguir adelante. No te vas a detener, vas a avanzar. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Qué hay acá en esta noche? ¿Qué hay acá? ¿Cómo? Personas, cristianos, hay en este lugar convencidos de Cristo. ¿Usted está convencido entonces? Hay en este lugar personas que se han convertido a Él. Pero ¿cuántos en esta noche pueden decir con seguridad, pastor, yo tuve un encuentro con Él? Quizás mi vida no cambió en ese momento, pero yo nunca más volví a ser la misma persona. Yo nunca más volví a ser el mismo hombre. Me levanté y físicamente quizás era el mismo, pero a partir de ese momento nunca más fui la misma persona. Me levanté y quizás físicamente era el mismo hombre. Tenía el mismo color de ojos, calzaba igual. Pero a partir de ese momento nunca más fui la misma persona que antes. Cuando uno llega a Cristo, tiene que tener un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no se va a producir si no hay encuentro con Él. ¿Cuántos milagros relata la Biblia? Pero ¿sabe algo, iglesia? Lastimosamente, en el momento de la cruz, parece que una sola persona se había encontrado realmente con Jesús. Una persona tan solo estaba ahí, tan solo uno solo. Pero Pedro caminaba con Él, pero Pedro se bajó y caminó por las aguas. Pero en un momento dice que el Señor preguntó, no sé, alguna cosa. ¿Quién soy yo?, dijo el Señor. Y Pedro le respondió y le dijo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Pero en otro momento el gallo cantó 3 veces. Y el que caminó por las aguas también lo negó 3 veces. Pero un hombre, uno solo, había tenido un encuentro con Él. En la cruz, Cristo, la madre y el discípulo amado. Nadie más, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los otros vieron milagros. Porque los otros conocieron mucho de Jesús. Sabían qué le gustaba para comer. Sabían cómo le gustaba el pescado. ¿Vio que Él comía pescado? Sabían los gustos de Jesús, pero nunca se habían encontrado espiritualmente con Él. Pero Juan allí estaba, iglesia. Porque ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. Diga conmigo, Juan no lo abandonó. ¿Sabe por qué no lo abandonó? Porque tuvo encuentro. ¿Sabe por qué quiere abandonar la iglesia? Porque no tuvo encuentro. Si tienes encuentro, no te volverás atrás. La puedes pasar mal, pero ya tuviste un encuentro con Él. Fuiste sellado, lo conociste. Y si conoces de Él, iglesia, no puedes volver atrás. Esa idea no puede estar en tu mente, porque es lo mejor que te puede pasar. Pastor, lo mejor que me podría pasar sería que toda mi familia se restaure y que todo vaya bien. Pero ¿sabe qué? Usted puede tener familia restaurada, dinero, puede tener lo que se le ocurra o lo que su corazón desee. Pero si no tiene a Jesús, no tiene nada. Si no lo tiene a Él, entonces te falta todo. Encuentro es lo que tiene que anhelar. Un encuentro que te cambie de una vez y para siempre. ¿Cambiaste?
¿O sigue siendo la misma persona de hace años atrás? ¿Sabe qué? No puede seguir viviendo así. Su vida espiritual está en peligro. Su vida espiritual está en roco. En algún momento te vas a quedar sin nafta. En algún momento no vas a poder más. Si continúas llamándote un cristiano que no ha tenido encuentro. Y a su nombre, levante la mano. ¿Para qué levantó la mano? Levante la mano quien tuvo un encuentro con Él. ¿Estás seguro? Levante la otra. Ay, Dios. Ustedes me van a regalar dinero. Ah, porque levantaron la mano. Iglesia, anhele encuentro. Anhele ser transformado y sellado. Anhele que su vida cambie de una vez y para siempre. Hay personas que no tienen nada, pero tuvieron encuentro. Hay personas que están quizás debajo de un árbol, no le puede hacer más calor, no tienen una comodidad en su vida, pero viven una vida plena, porque lo único que necesita está en su vida. La presencia de Dios está con ellos. El encuentro fue consumado. La vida cambió. Entonces, cuando la vida cambia, tú comienzas a decir, bueno, el dinero quizás no es tan importante. Lo que antes pensaba que era importante, ahora me doy cuenta que no lo es tanto. Ahora mi prioridad es Jesús. Ahora mi prioridad es Él. Ahora mis prioridades han cambiado porque he tenido un encuentro con Él. Y es su nombre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiere tener un encuentro con Él? Tiene que anhelarlo, iglesia. Porque usted puede decir, cuando el pastor le pregunta, levante la mano, y levantamos las dos. Y yo digo, no, este hermano, él quiere o ella quiere tener un encuentro con Él. Pero yo miro tu mano levantada, yo miro tu amén, o escucho la palabra que sale de tu boca. Pero Jesús mira tu corazón. Él escudriña tu corazón. Él sabe cuando levanta la mano y realmente dice, sí, Señor, tengo hambre y tengo sed de tu presencia. Ya no quiero vivir una vida como la he vivido hasta este momento. Le he pasado mal en muchas áreas, Señor. Pero hay algo que ya no quiero. Ya no quiero vivir una vida sin ti. Ya no quiero vivir una vida como he vivido hasta este momento. Una vida con muchas cosas quizás, pero muy adentro, muy vacío, sin nada, con un corazón vacío, iglesia. Y a su nombre. Encuentro, diga conmigo. Un encuentro lo cambia todo. Esta iglesia se llama Iglesia Un Momento en su Presencia. Porque el encuentro de Saulo con Jesús duró varios días, ¿sabía? No, duró un momento, pero un momento bastó para que la vida de un hombre que impactó en la historia del mundo cambiase de una vez y para siempre. Tan solo una luz que vino y una voz que habló, pero cuando el hombre se levantó era otra persona. Un momento lo puede cambiar todo, un momento lo cambia todo, un momento tiene que ser, pero tiene que ser el momento de Jesús en tu vida. Tiene que ser el momento. Tu momento tiene que ser, iglesia. Me pongo un poco nervioso. ¿Sabe por qué? Porque no puedo entender que tengamos a Jesús en una barca dormido. No puedo entender, iglesia, que la pases tan mal y que por tu mente pase una idea de abandonar el camino de Dios. Y no puedo entender por qué no anhelas tener lo mejor que podrías tener en tu vida. Anhélelo.
Anhele la presencia de Dios en su vida. Hay gente que se levanta y apenas abre sus ojos, dice: ay, ¿para qué me levanté vivo hoy? Me he levantado y hoy sé que voy a sufrir. Hoy sé que la voy a pasar mal. Hoy sé que me van a volver a amargar la vida estas personas con las que vivo en la casa. Pero el que tuvo encuentro dice: hoy me levanté. Buen día, Jesús. Hoy me levanté y la presencia de Dios apenas abre sus ojos, llega a su vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando duermes, Él está contigo. Cuando te despiertas, Él está contigo. Porque aquellos que tuvieron un encuentro con Él, Él ya no los va a dejar. Él va a estar siempre, hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva, estará contigo. Pero tienes que anhelar encuentro, iglesia. ¿Qué tengo que anhelar? ¿Tengo que anhelar restauración? ¿Tengo que anhelar mejorar económicamente? ¿Sabe lo que tiene que anhelar? Encuentro, iglesia. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Primero Él, primero encuentro, y después todo llegará solo a tu vida. Después no tendrás que buscar nada, porque las cosas van a venir solas. Ahora escuche. ¿Sabe por qué todavía quizás no tiene lo que viene pidiendo hace tanto tiempo, iglesia? Porque viene por los panes y los peces. ¿Sabe por qué? Porque venimos por el milagro, pero el hacedor del milagro está en la barca y ni siquiera lo miramos a Él. Queremos venir a la iglesia, ahí está el milagro. Venga por el hacedor. Venga por Él. ¿Y sabe qué? No tendrá que pedir nada, iglesia. Las cosas van a venir solas cuando tú lo tienes a Él. Y cuando Él ve un corazón sincero de una persona que no viene quizás por un interés, sino viene por Él. No porque se interese en algo, sino porque tienes interés en Él, en lo que Él es, en lo que Él representa, en lo que Él hizo en una cruz. Entonces en ese momento las fuentes y las bendiciones del cielo se abrirán sobre tu vida. Ven por Él, ven por Él. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pastor, vengo por un encuentro. ¿Por qué vienes a la iglesia, pastor? Vengo por Él, vengo por Jesús, vengo porque Él es todo lo que tengo que tener en mi vida. Él es la piedra angular. Él es el alfa y el omega. Él tiene que ser lo primero y tiene que ser el final. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Tuvo un encuentro con Él? Si no lo tuvo hoy, lo puede tener. Tuvo un encuentro con Él. Si no lo tuvo hoy, lo puedes tener. Hoy lo puedes tener, iglesia. Hoy tiene que ser ese día. Hoy tu vida tiene que cambiar de una vez y para siempre. Hoy tiene que ser ese momento en el cual un día digas: yo pensaba que conocía de Él, y quizás sí lo conocía, pero pensaba que había tenido un encuentro con Él, pero me equivocaba. Conocía, pero nunca me había encontrado. Había escuchado, pero nunca había tenido un momento en la presencia de Dios. Y a su nombre. ¿Quiere orar? ¿Quiere pedirle en esta noche? ¿Quiere clamar? Y quiere decirle: Señor, hoy necesito tener un encuentro contigo. Hoy necesito tener un encuentro que cambie mi vida. Hoy necesito tenerte a ti, Señor. Y si te tengo a ti, lo tendré todo.